Bueno, cambio de look total de estas tres chicas después de cierta y se vieron espectaculares, pero también queremos abrirles los ojos porque en esta época de repente mensajes de texto, ciertos rótulos o avisos que dicen cómo conseguir el dinero de una forma fácil, pero que verdaderamente lo que son esas famosas garroteras, como le decimos popularmente, y el licenciado Belisario Solano está justamente con nosotros para mostrarnos o para guiarnos, ¿verdad?, qué hacer frente a estas situaciones. Belisario, muy buenos días. Buenos días, Patricia, un gusto saludarle. Contanos un poquito, ¿qué es lo primero que debemos de preguntar, verdad?, donde nos ofrecen ese dinero rápido. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si existe o no existe alguna normativa que te proteja. Eso es lo primero que uno tiene que interiorizar. Y usted cuando ve que las cosas son fáciles es cuando más tiene que preocuparse. Cuando ve que el dinero se lo ofrecen sin ninguna garantía y te dicen, mira, tenés 1 millón de colones sin garantía alguna, venga nada más con su firma, es más que suficiente para que usted pueda llevarse el dinero. Mira, no hay problema con referencia al plazo para pagar, usted va a poder pagar en 5 años, en 6, en 7 años. Lo que nos interesa es que usted nos pague los intereses todos los meses. ¿Ok? Cuando todas esas preguntas se hacen, usted inmediatamente tiene que disparar las alertas. ¿Por qué? Bueno, porque hay, sin duda alguna, en el mercado financiero, algo que los especialistas llaman la banca a la sombra. La banca a la sombra es la que no tiene ningún tipo de regulación, es la que no tiene ningún tipo de límites por parte de la SUGEF, por parte de las entidades financieras, y están ahí como al libre mercado. Hay algunas empresas que te ofrecen, venga, llévese un electrodoméstico, no hay ningún problema, paga a crédito, usted con su firma nada más, con su orden patronal, le hacemos el estudio inmediato y aquí está. Y ya una vez de que saque usted ese electrodoméstico no lo va a poder devolver, la deuda queda, porque usted, el electrodoméstico, no se lo van a recibir y no se va a poder liberar de esa deuda. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque ahora lo dijiste, básicamente la orden patronal. Generalmente no nos piden ningún tipo de requisito y entonces uno se pregunta, ¿esto es seguro de verdad? Exacto, no es nada seguro, sin duda alguna tiene que preocuparse qué hay detrás de ese ofrecimiento o quién está detrás de ese ofrecimiento. Porque lamentablemente hay gente extranjera inclusive que tiene en el mercado financiero informal una serie de recursos que están colocando bajo el sistema de goteo. Okay, en el cual se colocan 100,000 colones al 10%, al 5% diarios. Entonces, conozco casos, por ejemplo, que tienen pequeñísimas empresas o un chamito en el mercado o una sala de belleza que llegan y les ofrecen, mire, yo le ofrezco 300,000 colones para que usted compre el producto que ocupa para aplicarlo en el cabello el día de hoy, pero usted me va a pagar el 5% de interés diario. Y entonces, eso es altísimo. Claro, entonces a esa persona simplemente le hacen una tarjetita tipo polaco y entonces a partir de ahí empiezan a todos los días ir a cobrar. Claro. Imagínense, el 5% en 300,000 colones, estamos hablando de 15,000 colones diarios. Es una locura. Diarios. Ahora, ¿qué pasa? Porque cuando nos hacen estas ofertas o estos ofrecimientos son montos muchas veces muy altos, ¿verdad? Pero que lo que le engancha a uno es que el pago mensual es bien bajito y entonces uno dice, bueno, me la juego. Sí, lo que pasa es que las condiciones que usted tiene que firmar son las que usted no lee. Sí. Y son esas cláusulas de adhesión donde le ponen a firmar una letra de cambio, le ponen a firmar un pagaré, le ponen a firmar este tipo de instrumentos ejecutivos en los cuales usted no lee esa letra esa letra menuda, que son las cláusulas de adhesión que están impresas dentro de esos documentos. Y luego, cuando ya usted entra en el nivel de incumplimiento, es donde se dan las cosas que se han dado y que han salido a la luz pública con referencia a los sistemas de cobro. Entonces, los sistemas de cobro ya son abusivos, ya se pone en riesgo su libertad individual, empiezan las amenazas y entonces usted entra en ese nivel de desesperación. ¿Por qué? Bueno, porque después a usted le investigan y entonces le dicen, bueno, usted no tiene nada, pero su papá, su mamá, su hermano, su tío sí tiene propiedades. Ay, también dígale a ellos que le hagamos una hipoteca entonces para que me garantice. Y conozco casos en los cuales, y tengo por lo menos 2 casos muy puntuales, en los cuales el papá ha tenido que firmar para salvar a la hija de esa amenaza que tiene. Entonces firma la hipoteca y entonces ya ellos se revuelven a garantizar
ese crédito o amplían las condiciones, traen al sistema a otra persona, pero ya con una casa, con un carro, con una propiedad, etcétera, en donde las condiciones financieras han sido realmente abusivas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese fenómeno que no sé si a ustedes allá en casa les ha pasado, que hasta personalmente llega un mensaje de texto o lo llaman a uno y le dicen, tiene el crédito preaprobado, ya sea para tarjeta, para préstamo, tengo 5 millones para darle mañana mismo? Y uno dice, wow, pero, o sea, ¿qué es esto? Eso lo hacen todos los bancos. Yo te voy a decir que aquí nadie se salva de eso, ¿verdad? Hay todo un sistema, hay un centro de llamadas, hay una serie de estrategias de comercialización por parte de las entidades que le hacen a uno un análisis, ¿ok?, del crédito. A mí me pasó esta semana que hice una compra por 250,000 colones. 24 horas después me estaba llamando el banco para decirme que esa compra de 250,000 colones, que yo no la pagara de una sola vez. Que la financiara. Sino que la financiara. 0 tasa de interés, con un 5% de comisión pago único. Ajá. Y que me daban hasta un año de plazo para pagar. Wow. Es decir, una maravilla. Claro. ¿Por qué? Porque 0 tasa de interés. Si comparas el interés una sola comisión. Tarjeta, claro. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces me voy endeudando, estoy entrando en esa espiral peligrosa, claro, y uno lo ve muy fácil. Y en estas épocas de Navidad y fin de año, uno cae en esas tentaciones porque hay que pagar el machamo, porque hay que pagar la matrícula de los chiquillos, porque hay que pagar las deudas atrasadas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que nos ofrezcan estas ventajas, entre comillas, que son realmente tentaciones peligrosas. Pero esas tentaciones, es decir, para hacer de la tentación tienen que tener la información. ¿Cómo sacan esa información? Claro. Porque normalmente ya usted tiene la tarjeta de crédito, tiene un crédito, entonces ahí de esa manera los oficiales que están a cargo de ese centro de negocios le van a estar a usted haciéndole un análisis completo. En las compañías telefónicas también incluso ya he encontrado casos en los que lo llaman a uno precisamente para ofrecerle cambios de planes y le hacen un estudio a usted de cuánto es el consumo de la llamada por mes y entonces le dicen, mire, doña Patricia, usted tiene un consumo tal y tal, su plan es este, le ofrecemos tal otro, ¿ok? Para que usted mejor pague y tenga mejores beneficios. Esa información lamentablemente se obtiene de la base de datos que cada entidad financiera tiene o la entidad comercial que quiera, ¿verdad? Hay algunas entidades que son más insistentes que otras, definitivamente. ¿Podríamos ponerle ¿verdad? Un pare a estas llamadas o mensajes o es imposible? Sí hay. Sí hay regulaciones, está la Ley de Protección de Datos del Habitante, está la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, está la Ley 7472 de la Ley de Defensa del Consumidor. Claro que podemos ponerle regulaciones. Uno podría ir perfectamente a la entidad financiera y decirle, mire, qué pena, ustedes tienen una información mía, hay un detalle en el sentido de que no quiero que esa información se utilice, para eso hay dos mecanismos, uno va y lo solicita directamente a la institución financiera, o bien puede ir a Zapote, al Registro Nacional, a la Agencia de Protección de Datos y solicitar a través de ellos de que el banco o la entidad financiera o la persona que está incurriendo en esos abusos de manejo de la información cese con eso y que limite la comunicación conmigo única y exclusivamente a la atención del crédito que ya tengo con ellos. Y eso uno perfectamente lo puede hacer. Hay un proyecto de ley en la Asamblea que debe estar archivado por ahí, jugando el sueño, durmiendo el sueño de los justos. Era de doña Epsi Campbell, precisamente para poder proteger a los consumidores de este tipo de garroteras, de este tipo de ofrecimientos que han convertido en una situación sumamente peligrosa la situación financiera, claro, de muchas familias. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que quizás es un poquito más ordenada o tiene la posibilidad de salir de una deuda, a lo mejor ahora con el aguinaldo o hizo un trabajo extra, le cayó una platita y dice, bueno, voy a poner más plata a esa deuda que tengo y a lo mejor hasta cancelarla. Pero cuando hace ese acercamiento a la entidad le dicen, sí, claro, pero tiene que pagar un castigo de tanto dinero. ¿Esto es legal? ¿Eran condiciones firmadas? ¿Qué? Sí, excelente pregunta. Es que lamentablemente cuando uno firma una hipoteca, una prenda o va a una institución, no pone atención a lo que el notario le está leyendo. Y se lo digo porque yo leo escrituras de donde yo soy notario, ¿ok? Y le digo a la gente, mire, usted está entendiendo esta cláusula, que usted sabe que durante los primeros 3 años la tasa de interés va a ser tanto y que no va a variar y que después sí le va a variar. Cuando uno necesita la plata, creo que lo único que quiere es que le den la plata. Que le den el cheque soplado para seguir en carrera. Sí. Y uno no escucha lo que el notario le está diciendo. No. Y ahí dice claramente que no se pueden hacer pagos anticipados, que en caso de pago la tasa de interés podría variar, que en caso de pago anticipado se le castiga a usted con una comisión
extra. ¿Por qué? Bueno, porque las entidades financieras, ¿qué es lo que les interesa? Que usted no me pague. La entidad financiera lo que interesa es que Patricia siga siendo una buena clienta mía durante los 30 años que yo coloqué los 20, los 30 o 40 millones de colones. Si usted viene con los 30 millones a pagarme, ya a mí no es un negocio, porque el negocio mío es prestar el dinero, tener el dinero colocado y que usted me pague los intereses. Por eso entonces se le castiga por ser buena pagadora. Ni modo. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, al contrario, no tengo plata extra, pero tengo una necesidad extra en este momento y digo, bueno, voy a ir a pedir un cierto monto, pero cuando llego a la entidad me dicen, no hombre, si tiene un disponible del caramba, ¿verdad? En lugar de sacar el milloncillo que ocupaba para tal cosa, usted tiene disponible 5 millones. Y entonces uno dice, bueno, podría hacer esto, el otro. O sea, es decir, nos tientan tremendamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Y por qué ese disponible? Y además te dicen... Para endeudarnos hasta el cuello, ¿es? Además te dicen, mira, Patricia, con una ventaja. En menos de una hora usted lo tiene en la cuenta. ¿Cómo? Okay. Imagínense, claro. Ok, esos son instrumentos financieros que bien utilizados son muy buenos. Porque si usted va a una entidad financiera que le puede estar ofreciendo 5 millones de colones a 5 años plazo con una tasa de interés de un 20%, y ese dinero usted lo puede utilizar para pagar una tarjeta de crédito que está por 5 millones con una tasa de interés del 50%, sí, caramba, sí, es un muy buen instrumento financiero. Sí. Pero usted tiene que ser responsable con sus finanzas. Claro. Tiene que analizarlo, tiene que estudiarlo, tiene que saber cuál es el costo-beneficio de esa gran oferta que eventualmente le está haciendo el banco, la financiera, el garrotero, etcétera, para poder medir cuánto va a impactar eso en la economía, en las finanzas de su hogar. Ahora, también hay ofertas, ¿verdad? De préstamos personales, de toda una gama de préstamos, pero también en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Con estos sistemas revolutivos y esta deuda, finánciela y no se preocupe, puede seguir endeudándose. ¿Cómo? Digo, no estamos claros, pero seguimos metiéndonos en esa bola de nieve que crece y crece. Es un problema de educación financiera. Me parece que es muy importante que ahora en esta situación que está el país, que vamos a sufrir un cambio importante y ya es una realidad prácticamente el plan fiscal, en donde vamos a pasar del impuesto de ventas al IVA, donde prácticamente los servicios se van a encarecer, una gran mayoría de los servicios se van a encarecer. Eso hace que tengamos que tener un sentido de responsabilidad financiera con nuestros hogares. Es decir, hay que ver ahora qué es la prioridad. Si la prioridad es el tratamiento de salud, si la prioridad es hacer la escritura con el abogado, si la prioridad es que tengamos que hacer el plano de la casa o si la prioridad es darnos un lujito en un restaurante. Es decir, eso se llama educación financiera. Hay que saber que hay un ingreso fijo mensual, que hay gastos fijos mensuales, que usted no puede salirse de eso, que hay un déficit en la casa o que hay un superávit en la casa. Bendito sea Dios que sea un superávit y entonces poder ahorrar para cuando vengan los momentos de las vacas flacas. Pero si hay un déficit, hay que entrarle a ver dónde está esa causa del déficit. Y principalmente hay que atender las deudas cuyas tasas de intereses van por encima de lo normal. Una tasa por encima de lo normal es cuando el interés anda por arriba del 24%. O sea, una tasa de una tarjeta de crédito en cualquier banco privado no anda menos del 48%. Ok, entonces hay que atender entonces con prioridad esas deudas de ese 48%. Claro. Si usted lamentablemente cayó en la tentación de ese garrotero o de ese anuncio que está pegado en el poste donde dice préstamos rápidos, sin hipoteca, sin garantía, etcétera, y cayó en eso, atienda de urgencia ese préstamo, sálgase de ese garrotero, sálgase de esa financiera, sálgase de donde están los intereses realmente comiéndose el capital y comiéndose los ingresos que usted está recibiendo mes a mes por su salario. Para terminar, y no quiero dejarlo por fuera, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de las entidades que de alguna manera sabemos de dónde viene la plata, obviamente, pero ¿qué pasa con esos rotulitos, esos papelitos que nos dicen, bueno, le prestamos tanto sin, ¿verdad? Sin fiador, sin nada? ¿Ese dinero podría ser peligroso o podría exponernos a alguna situación peligrosa a nosotros? Sí, es entrar a una red de informalidad absoluta en donde no sabemos cuál es el origen del dinero, si es eventualmente que se esté lavando dinero, que se estén legitimando capitales, porque ese tipo de legitimación de capitales, así, golondrinas, chiquititos, ¿ok? Son sumamente peligrosos porque son cuestionables porque normalmente se manejan en dinero efectivo. Cuando esos dineros no están banqueados, no pasan por el tamaño de un banco, usted pregúntese, pare, deténgase, haga un alto en el camino y cuestiónese
que sí es importante uno entrar a ser parte Qué miedo. del equipo de deudores de esa organización, que no sabemos quiénes son, no sabemos quiénes son los que están detrás, y sí tenemos claro cuáles son los mecanismos de cobro. Los mecanismos de cobro es la amenaza, los mecanismos de cobro es la visita personal, es el acoso personal, es obligar a otros familiares a tener que garantizar por ustedes la deuda, y entonces agravan aún más la situación de una familia. Por eso, cuando vea esos papelitos, cuando vea esos anuncios, cuando vea esas cosas que no tienen ningún respaldo, pregúntese si es prudente caer en manos de estas redes que están manejando situaciones financieras a la sombra. Belisario, muchísimas gracias, clarísimo el panorama, y a veces es mejor tener menos pero dormir en paz, ¿verdad? Sin duda. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, que tengas un feliz día.